Gracias por acordar. Ya, ahí estoy grabando. Em, que no sé si le estaba diciendo que no sé si me dan el ángulo en el enunciado, pero lo voy a poner. Ya, si no me lo dan, no importa, lo calculo después. Ahí veo cómo me lo arreglo. Y hacemos lo que yo le decía en la ayudantía anterior. Intento buscar dónde se replica esto. Entonces tengo una vertical con el eje del resorte. Acá está la vertical y el eje del resorte sería este, entonces este sería el ángulo θ. Y ahora voy ángulo por medio rellenando. Listo, ya. Entonces, ahora, ¿cómo seguimos? ¿Te refieres al ángulo acá que puse en el diagrama de cuerpo libre o el ángulo que puse aquí en el mono? Ya, aquí me di un ángulo cualquiera, ya me puede haber dado este, el que sea. Ya voy a responder las dos preguntas que me hicieron. Me dio un ángulo cualquiera, ¿ya? Y aquí intenté ver dónde puedo replicar este ángulo, dónde va a estar. Entonces, yo digo que lo que más se parece es esto, que tengo una vertical con esta diagonal, que forma esta misma figura. Entonces aquí también este ángulo va a valer θ. Ya, y lo que les decía yo es que, claro, pues aquí la fuerza que yo quiero descomponer es esta, es la fuerza elástica. Entonces me interesa saber qué ángulo va a haber aquí, en cualquiera de estos dos, ya sea aquí o aquí. Y relleno con todo como por si acaso, porque en algún momento quiero descomponer otra fuerza, ¿ya? Em, pero a priori, claro, solamente necesito este, así que con este me basta. Y de hecho, lo que podría haber hecho, que el otro sistema, es que aquí digo que esto vale θ. Entonces aquí se forma la z, ese teorema de los ejes paralelos, donde se traslada el ángulo. ¿Ya? Pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Y ahora vamos con el sistema de referencia. Ya aquí en general cuando tenemos como cositas que están apoyadas sobre un suelo horizontal, tomamos el sistema de referencia clásico. Esto es el eje X es horizontal. Sí, sí, Tomás, hay que sacar las componentes. Pero para eso primero nos definimos el eje. Este va a ser el eje X y este el eje Y. Aquí voy a volver al gris. Ya, entonces, como me definí esos ejes, la única fuerza que está fuera de mi sistema de referencia es la fuerza elástica. Entonces necesito descomponer. Aquí tengo triangulito, esto es θ, esto es un ángulo recto, esto es la fuerza elástica, esta es la componente de la fuerza elástica en el eje X y esta es la componente de la fuerza elástica en el eje Y. ¿Dudas con esto que acabo de hacer? Conformar el triángulo para sacar las componentes. ¿Está todo bien o no se entiende? Ya, bacán. Acuérdense que si tienen dudas, me las hacen. Ya, entonces una vez que tengo este triangulito, uso trigonometría para poder calcular. Entonces digo, el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto dividido en hipotenusa. El cateto opuesto va a ser esto, ¿verdad? La componente en el eje X, fuerza elástica, la componente en el eje X dividido en la hipotenusa, que sería la fuerza elástica. Entonces, la componente en X de la fuerza elástica va a ser la fuerza elástica por el seno del ángulo. Y lo mismo con el coseno.
En este caso va a ser la componente mi, porque es el cateto adyacente al ángulo, dividido en la fuerza elástica. Listo. Entonces, ahora ya tengo mi fuerza ahí descompuestita. ¿Y cómo sigue? Las ecuaciones, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hago sumatoria de fuerzas primero en el eje X o en el eje Y, donde ustedes quieran. Y esto va a ser, voy a subir para que veamos. Vamos a tener la fuerza de roce positiva y la componente en X de la fuerza elástica, ¿verdad? Aquí la fuerza de roce menos la componente en X de la fuerza elástica, Fe por el seno de teta. Igual a la masa por la aceleración en X. El sistema se está moviendo con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, esto es cero. Perfecto. Positivo porque está, como está la fuerza hacia la derecha, yo me definí los positivos hacia la derecha. Aquí está. ¿Ya? Por eso. Y así la fuerza elástica me queda negativa. ¿Por qué es cero? Porque, voy a volver a seguir, perdón. Porque acá yo tengo que estoy moviendo toda la cuestión, incluyendo el bloque, con una velocidad constante. Entonces no está acelerado el sistema. Entonces la aceleración es cero. Siempre que yo tengo velocidad constante, la aceleración es cero. Ya, por eso. Así que ahí tienen que tener mucho ojo en esos detallitos del enunciado. Ya, y hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a tener la componente en I de la fuerza elástica, que va a ser positiva en este caso, menos el peso y más la normal. Va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Se entendió, Tomás, por qué era cero? Ahí ahora. Ya, esto. ¿Todo bien con con la sumatoria de fuerza en el eje Y? Ya, entonces aquí de nuevo. No queremos que, o sea, el bloque no salta, ¿verdad? En verdad sí queremos que salte, pero queremos ver justo el momento en el que salta. Y como es justo en el momento, como que no alcanza a acelerar, ya como que esa condición la vamos a imponer después sobre la normal. Pero si antes de imponer esa condición, a priori el sistema sigue pegado al suelo, entonces no acelera en el eje vertical. Entonces esto también yo puedo decir que es cero. Ya, chiquillos, siempre que pregunten, y chiquillas, cuando se despega, cuando se separan cosas, siempre la condición que se impone es sobre la normal. ¿Ya? Ahora, tenemos varias cositas que vamos a necesitar. Por ejemplo, la elongación del resorte y el ángulo. Ya todavía estamos trabajando con este ángulo que no conocemos, pero podemos hacer algo. ¿Qué es esto? Ya, ahora sí que nos vamos a enfocar en el momento justo cuando se va a despegar. Yo sé que esto tiene una altura h, estoy imitando este triangulito. ¿Ya? Esto.
Yo sé que esto tiene una altura h, ¿verdad? Y acá me dicen en el enunciado que tengo que ver cuál va a ser la distancia x que recorre. Entonces yo sé que el bloque avanza una distancia x horizontal. Y el resorte, yo sé que tiene una, ¿cómo se llama? Un largo natural, L0, pero como se movió, lo estiré un poquito. Entonces va a ser un L0 más un pedacito, más delta. Y aquí hay un ángulo teta. Ya, ¿se entendió de dónde nace este triangulito y por qué esto vale, por qué cada lado vale eso? Ya, súper. Por supuesto. Ya, estaba imitando. ¿Qué? ¿Dónde anoté una K? ¿No haría también el ángulo? No, porque estamos, todo lo estamos viendo justo en el momento cuando ya está a punto de despegar. Entonces ya es como una foto. Ya recorrió la distancia X. ¿Ya? Al tiro voy a explicar todo. Ah, ya, perdón. K es la constante elástica del resorte. Siempre. Siempre cuando les aparezca un K y un resorte, K es la constante elástica. Ya. H se entiende, ¿verdad? Porque es la distancia entre el techo y el suelo. Eso me lo dan en el enunciado. Esto vale X porque es la distancia que recorro justo antes de que se despegue. Es la incógnita, de hecho, que yo quiero calcular. Entonces, como les decía, estoy aquí sacándole una foto justo al momento antes de que pase eso. ¿Ya? Y aquí, esto es lo que se estiró el resorte. Todo lo que mide el resorte ya estirado. ¿Ya? Entonces, yo sé que el resorte tiene un largo natural, que es L0, pero como se estiró un poquitito, que a ese poquitito le voy a llamar delta. Entonces todo esto va a medir L0 más delta. Ya de ahí aparece. Ya, lo que te decía Jonathan es que no, porque yo durante todo el problema estoy viendo justo este instante. Cuando yo hago el DCL, voy a subir, cuando yo hago el DCL, también lo hago en el instante justo antes de que despegue. Ya, entonces todo estoy con el mismo ángulo teta. ¿Ya? Y en todo caso, da lo mismo porque teta puede ser una variable que depende exactamente, que depende precisamente de delta. ¿Ya? Como que teta puede ir creciendo o decreciendo, da lo mismo. ¿Ya? De hecho, igual eso es lo bacán de trabajar con letras y no con números, porque yo me puedo poner, por ejemplo, después en casos límites. ¿Ya? Pero claro, acá lo pueden ver como que es un número exacto nomás y que le sacáis una foto justo en ese instante previo. ¿Ya? Y el DCL también se saca justo en ese mismo instante, entonces teta es teta y ya estoy considerando que se elongó el resorte un largo delta. ¿Se cacha? ¿O todavía no? No, todavía hay dudas. Chiquillos, ¿se entendió? Claro, claro, justo en este momento el resorte está lo más que puede estar estirado. Ya un instante después, ya la cuestión se despega, la masita se despega del suelo. Ya estoy ahí, justo en ese momento preciso. En verdad, siempre, chiquillos, los problemas de física van a estar justo en ese momento preciso. ¿Ya? Eso. Ahí Jonathan me avisáis si seguís con dudas, ¿ya? Pero vamos a seguir por mientras. Entonces, tenemos esto. Y tenemos todo, pues si tenemos un triangulito rectángulo, siempre tenemos todo lo que necesitamos. Y de hecho aquí podemos calcular delta, porque delta también apareció como una nueva variable que no conocemos, pero se puede despejar, ¿verdad? Con Pitágoras. Yo sé que h al cuadrado
más x al cuadrado va a ser igual a L0 más delta al cuadrado. Y de aquí puedo despejar delta. Y esto va a ser raíz de menos L0. Sí, ya, sí. Entonces aquí despejo delta, que fue esto que agregué, que sería la elongación del resorte, que me va a servir, porque ojo, aquí tengo una fuerza elástica y ahí necesito usar la elongación. Y de aquí también puedo sacar teta. Entonces puedo decir, por ejemplo, que el sí, L0 queda fuera de la raíz, ¿verdad? Porque aquí tengo esto y saco la raíz. Entonces esto me queda dentro de la raíz y se me va ese cuadrado. Y de ahí despejo este delta. ¿Ya? Y de aquí puedo calcular, bueno, uso arriba seno y coseno. Entonces calculo el seno de teta. Va a ser igual a el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Sería L0 más delta. Y delta, yo sé que es esto. Como tengo L0 más delta, se me van los L0. Entonces el seno me queda x dividido en la raíz de h al cuadrado más x al cuadrado. Y lo mismo con el coseno. Seno de teta va a ser igual al cateto adyacente, o sea, h, dividido en la hipotenusa, L0 más delta. Y lo mismo, yo sé que delta es toda esta cosa, y acá tengo L0 más delta. L0 sería L0 más raíz de bla menos L0. Sí, se me van los L0. Y me queda h dividido en la raíz de bla más x al cuadrado. Ya, entonces ahora tengo una expresión en cosas hermosas. Ya, bueno, no tan hermosas porque tengo una raíz, pero en función de puras cosas conocidas. Bueno, x no es conocido, pero x es lo que quiero calcular. Entonces, bacán que las cosas me queden en función de x. Y eso. Ahora, que ya calculé muchas cositas, ahora vuelvo a mis ecuaciones. ¿Verdad? Que tengo esto. Y espérense que, ¿qué me piden? Ah, ya. Vuelvo a mis ecuaciones y lo que yo... ¿A dónde? Aquí. En esto la expresión del seno y el coseno. ¿A qué? No entiendo la pregunta. ¿Cómo por qué no le apliqué la raíz? Porque estoy haciendo trigonometría. Entonces aquí no tengo que usar raíz. Simplemente, por ejemplo, acá en el coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa, que es esto.
Y L0 más delta, acá tengo delta, entonces va a ser L0 más la raíz de h cuadrado más x al cuadrado menos L0. Entonces ahí se me irían los L0 y me queda simplemente la raíz. Ya, por eso. Ya, bacán. Ya, entonces chicos, continuamos. Lo que les decía era ahora tenemos que empezar a jugar con las ecuaciones. Estas siempre van a ser nuestras ecuaciones principales con las que nosotros vamos a jugar. Y el resto es trabajar como con las incógnitas que vamos teniendo al medio. Pero siempre como que el puzzle general lo armamos con esto. Este es el cuerpo de nuestro problema. Entonces, como les decía, vamos a tener que imponer condiciones sobre la normal, porque queremos que la cuestión despegue. ¿Ya? Entonces, cuando las cosas despegan, nosotros imponemos n igual 0. ¿Ya? Pero no lo hacemos así como a tontas y a locas, sino que lo primero que vamos a hacer va a ser despejar la normal de aquí. Entonces a esta ecuación le voy a poner ecuación 2 y a esta ecuación 1. Entonces aquí de la ecuación 1, o sea, perdón, de la ecuación 2, la voy a reescribir. Voy a tener n va a ser igual a mg menos la fuerza elástica por el coseno. La normal va a ser igual a mg menos la fuerza elástica por el coseno del ángulo. Y yo sé que el coseno es esto, ¿verdad? Entonces la normal va a ser igual a FE por H dividido en la raíz de H al cuadrado más X al cuadrado. ¿Verdad? Y ahora, la fuerza elástica. ¿Cómo yo expreso la fuerza elástica? ¿De qué otra forma yo puedo escribir la fuerza elástica? Ya. Claro, y como dice Cristóbal, ahí mu por la normal, esa es la fuerza de roce. Ya la fuerza elástica siempre va a ser no voy a escribir esto todavía. Voy a escribir aquí la expresión para la fuerza elástica. La fuerza elástica va a ser menos K, la constante de elasticidad, por el delta X, por la elongación. Luego, en otras palabras, puedo escribirlo como L final menos L inicial. ¿Verdad? Y en este caso, vamos a tener que esto va a ser la elongación final, va a ser L0 más delta menos y la inicial sería L0. Entonces me va y me queda menos K por delta. ¿Ya? Sí, la fuerza elástica ustedes siempre la pueden escribir así. Lo mismo que cuando ustedes tienen la fuerza de roce y dicen que va a ser igual a mu por la normal. Para la fuerza elástica es lo mismo, pero va a ser la constante de elasticidad por la elongación. Ya como nuestra elongación es delta, entonces esto va a ser menos K por el delta. Lo calculamos aquí arriba. Toda esta cuestión. La raíz de h al cuadrado más x al cuadrado menos L0. Y reemplazo. Entonces aquí arribita, en esto, reemplazo. Aquí lo voy a separar
como para que quede claro que esto fue como un paréntesis. Entonces ahora reemplazo FE en asterisquito. Claro, sí, eso significa L0 de hecho, es como el largo natural del resorte, que es cuando todo el sistema está relajado, el resorte va a tener ese largo, es su largo natural. Entonces reemplazamos la fuerza elástica en asterisquito. Y me queda que la normal va a ser igual a mg. Acá tengo un menos, entonces me da más k por la raíz de h al cuadrado más x al cuadrado menos L0 por h dividido en h al cuadrado más x al cuadrado. Ya, ahí tengo una cuestión horrible. Igual lo puedo dejar un poquitito más bonito. Puedo decir que esto es mg más k por h. Ya, y aquí lo que voy a hacer va a ser separar esta división. Y me quedaría 1 menos L0 dividido en la raíz de h al cuadrado más de x al cuadrado. Ya, pero en verdad es lo mismo. En cualquiera de las dos formas me debería funcionar. De hecho, no, creo que voy a eliminar esto último que hice porque me sirve más la otra. Lo siento. Ya, perdón por eso. Solo quería simplificar el resultado, pero nada, da lo mismo. Entonces, tengo esta cuestión y lo que les decía, le he repetido harto, es que yo quiero que se despegue. Entonces, mi condición de despegue es que n sea igual a 0. Entonces, impongo eso. Ahora tengo mg más toda esta cosa gigante, k por h, por h al cuadrado más x al cuadrado menos L0 dividido en... Oh, está horrible este resultado. Más x al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Y de aquí despejo x, que es lo que me pide. Y ahí llego al resultado final, que no lo quiero despejar. Perdón, pero es que va a ser horrible. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es multiplicar aquí. Sí, está horrible. De multiplicar me queda mg por cosa h al cuadrado más x al cuadrado más k por h por la raíz de h al cuadrado más x al cuadrado menos L0 igual a 0. Ya, y eso. Y de aquí despejamos x. Y me quedaría en función de cositas conocidas, ya que es lo que nos importa. En función de mg, k lo conocemos, k siempre se conoce por si acaso. H lo conocemos, L0 también. Así que aquí se puede despejar x. ¿Ya? Y entonces, importante. N igual 0, esto es la condición de despegar. ¿Ya? Sí, factorizan aquí. Sí, siempre la normal es 0, es la condición de despegar. Sí, exacto. Porque acuérdense que la fuerza normal es la fuerza que me hace la superficie sobre el cuerpo. ¿Ya? Entonces, si yo no
ya no quiero que el cuerpo esté en contacto con la superficie, po. Entonces la única forma de imponer esa condición es haciendo que la normal sea cero. Pero chiquillos, siempre eso háganlo al final. Ya aquí, ojo que yo lo hice al final, después de que yo reemplacé todas las cuestiones, impuse que la normal era cero, porque si no se pueden confundir. Ya, por ejemplo, si lo hubiésemos hecho aquí, cuando escribimos las ecuaciones, como que hay una confusión porque ahí no saben si ya impusieron o no la condición. Después, como que no sé, a mí me cuesta saber que tengo que despejar. Entonces yo siempre lo impongo al final, al final, al final, cuando ya está todo casi listo. Ahí impongo que la normal sea cero. Eso es la parte A. En la parte B me preguntan qué resbale antes de que se despegue. Entonces aquí les quiero solamente indicar qué hacer en la parte B. En la parte B me dicen que resbale antes que despegue, entonces n ahora va a ser distinto de cero, porque yo no quiero que despegue, pero quiero que resbale. Entonces digo que la fuerza de roce va a ser igual a mu, puedo poner estático por la normal o el dinámico, da lo mismo. Este es el punto crítico, que es justo cuando empieza a resbalar. Bueno, acá es como antes de que resbale porque todavía estoy con un roce estático. Y lo mismo, aquí ya tenemos las condiciones. Creo que me cambian delta, ¿no? Déjeme ver el enunciado. Claro, aquí me dicen que el es 0 igual 0, entonces aquí eso simplemente se hace 0. Y no, es la misma cosa. Ya, pero eso, ahora ya no impongo que la normal sea 0, sino que impongo esta condición, entonces ahora trabajo con las ecuaciones. Aquí trabajé con las ecuaciones en el eje Y, la sumatoria de fuerza en el eje Y. Y para la parte D, perdón, esta no era la parte B, era la parte D. ¿Ya? Y para la parte D, trabajo con las ecuaciones en el eje X, que es donde tengo la fuerza de roce. Ahí, ¿entiendes? Igual necesito las cuestiones elásticas. De hecho, por eso, bueno, por eso el problema tiene esta orientación de que primero hagan esto, hagan esta condición de despegue y después de cuando resbala. Ya, chiquillos, chiquillas, preguntas, ¿se entendió? Muy enredado. Igual era enredado el problema. O sea, no era enredado, pero tenía altas cosas, como esto de meter geometría, era la parte peluda. Sí, es largo. Sí, o sea, lo que a mí me... No, no creo. No, sí, esto es como para que se preparen nomás. Si no, es demasiado largo para que lo hagan en una hora, yo encuentro. Pero, o sea, no sé, yo siempre lo que voy es que cuando hay problemas así de difíciles, es que si saben resolver esto, entonces pueden resolver cualquier cosa. Em, no, no sé a qué hora, yo creo que a la hora de cátedra. Em, ¿Qué les iba a decir? Oh, no, en verdad no sé. Esperan a que les digan, porque yo no tengo esa información. Ya, entonces lo importante aquí, voy a volver aquí a repetir. Ahí alguien me pregunta, eh, ¿el resultado nunca se puede expresar con el dato que nosotros damos? No, nunca, porque es una incógnita. El resultado siempre tiene que quedar con las cosas explícitas que te dan en el enunciado. Ya, entonces, aquí lo importante, DCL, descomponer lo que no esté en nuestro sistema de referencia, descomponemos y esa fue descomposición. Y aquí después es sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y. Es importante aquí que hagan el análisis de las aceleraciones. En el eje X, acuérdense que era cero porque todo esto se mueve a velocidad constante. En el eje Y es cero porque la cuestión no acelera en el eje vertical. Después empiezo a calcular las incógnitas que tengo. La que me di principalmente, que era este ángulo teta, y además que aquí el resorte se está elongando. Yo siempre tengo que intentar calcular ese delta.
a menos que me lo den. Casi siempre va como incógnita, pero en este caso no. En este caso la incógnita era otra. Entonces aquí uso geometría. Uso Pitágoras para calcular el delta y después uso trigonometría para calcular el ángulo teta. ¿Ya? Y después empiezo a trabajar. Yo sé que tengo que imponer una condición sobre la normal porque tengo que decir que despegue. Entonces busco la ecuación que tiene la normal metida al medio. En este caso era la ecuación 2, o sea, las ecuaciones para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería esto. Y ahí empiezo a reemplazar con los datos que conozco. En este caso, reemplazo con el coseno de teta y después con la fuerza elástica, que es esto que hice aquí. ¿Ya? Una vez que reemplazo la fuerza elástica, la reemplazo aquí en la ecuación que dejé pendiente e impongo mi condición de que la normal sea 0. Y cuando impongo mi condición, puedo despejar X, que es lo que me piden. Que aquí no lo hice porque era muy horrible, pero es la idea. Claro, no pueden asumir unidades, pero sí ustedes pueden saber que, por ejemplo, no sé, pues acá estoy hablando de masa, entonces yo sé que es unidades de masa, ¿cachai? Entonces al final, cuando resuelvan todo, K no tiene unidades, por si acaso, tienen que quedar todo en unidades de metros, si no me equivoco. Sí, porque X es una distancia. ¿Ya? De ahí nace. Y había alguien que la condición de D es que no, el K lo saben, el K se conoce, así que queda ahí entre medio. No se preocupen por esto. ¿O dónde lo metí yo? ¿De dónde salió? ¿Estás preguntando? Espera. Déjenme responder preguntas aquí por orden. La condición de D, en la parte D me preguntan, considera el caso en que L es igual a 0, eso da lo mismo. Determine a la distancia horizontal X en que el bloque comienza a deslizar. Ya, entonces ahora deslizo, no me despego, pero deslizo. Entonces, como no me despego, ya no pueden poner esta condición de que la normal es 0, así que me olvido de este resultado que obtuve aquí, pero impongo esta condición, que la fuerza de roce va a ser igual a mu por la normal. Acuérdense, chiquillos, que la fuerza de roce es siempre menor o igual a, pero cuando yo impongo la igualdad, estoy hablando del caso crítico, lo que puse acá, que es justo cuando empiezo a resbalar. Entonces, esta es la condición que impongo. Y hago exactamente lo mismo que arriba, o sea, voy a volver a subir, perdón. Tengo mi ecuación. Acá en este caso voy a trabajar con esta porque sobre la fuerza de roce voy a imponer la condición, entonces necesito una ecuación que tenga metida la fuerza de roce adentro y trabajo con esta. Y hago lo mismo, aquí reemplazo las cosas que conozco, en este caso la fuerza elástica la calculé, el seno de teta también lo tengo calculado, entonces ahí solamente impongo la condición. Ya, y bueno, y aquí también voy a necesitar la normal, así que necesito despejarla de aquí también. Ya no digo que es igual a 0, pero la despejo de aquí. Y de ahí despejo X. Esta cuestión está mucho más horrible. La parte B le va a dar algo mucho más grande. Ya, y esa es la condición. El que les recomiendo hacer es el problema 4, que es sencillo entre comillas. O sea, es como cosas conocidas como cuñas deslizando. Pero tienen que tener eso, ojo ahí, que las dos cuñas deslizan. Entonces eso es interesante. Que les recomiendo que vean el problema 4. Esa es una condición para que no se te vaya un denominador, para que no me dé, que en el resultado final les queda, eh, si no me equivoco, un denominador ahí con una resta.
Entonces, para que eso no se haga cero, imponís que una cosa es mayor que la otra. ¿Ya? Así que esa es la condición ahí, Francisco, que me estáis preguntando, de KH mayor a MG. Es por eso. Queda en el denominador, si no me equivoco, queda como KH menos MG. Entonces, para que no se te haga cero, decís que eso es mayor y además que sea una distancia positiva. Bla. Pero eso tiene que ver con el análisis del resultado. La fuerza elástica, lo mismo que resortes, eran cosas, es lo mismo. Fuerza elástica es de resorte. Wow, buena pregunta. Eh, buena, no sé, una buena pregunta, pero ahí tienes que ver con, mm, según yo en este problema no, porque te dan casos diferentes. Por ejemplo, aquí te dicen considera el caso en que L0 igual a 2H, que ese es el caso en que se levanta, y después te dice considera el caso en que L0 igual a 0. Entonces son casos completamente diferentes, no puedes comparar los dos resultados finales. Eh, Eso, así que yo creo que no. Y debe tener que ver con esto de que algo se te pone feo, como que se te pone irracional, o un denominador te igualado a cero, cosas así. Y así que en este problema no te pueden preguntar eso. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿tienen más preguntas? Mi correo lo voy a escribir. Igual si no me equivoco, en un campus me pueden mandar correo por la cuestión de correos que dice ahí y me llega mi correo personal. Pero igual, ahí va. Eso. ¿Tienen más preguntas? ¿Quedó claro al menos las condiciones? ¿O el procedimiento? En general es lo mismo, solamente tienen que tener ojo en las direcciones de las fuerzas y las condiciones. ¿Ya? Chiquillos, les voy a subir, bueno, el video de la clase, obvio, y esto, aunque no está muy bonito, pero igual se los voy a subir. Ya y voy a ver si es que con las otras secciones resolvemos otro de los problemas. Eh, Ojalá podamos resolver uno cada uno, como un problema cada sección, entonces sí tendrían la pauta de todos. Pero insisto en que les recomiendo a ustedes hacer los problemas antes de ver la pauta, ¿ya? No sacan nada viendo la pauta antes de resolver el problema. La idea es que ustedes se sepan enfrentar a ellos. Ya, así que eso, les voy a estar subiendo ese material, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. Termino 5 minutitos antes la clase. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa al foro o al correo. Chao.